El voto latino podría definir importantes contiendas en Carolina del Norte, Michigan y Ohio, pero su decisión estará marcada por el bolsillo. Así lo dice una encuesta de Libre. El 47% señala que la economía y el empleo son su principal preocupación el día de hoy y casi el 90% afirma que la inflación ha afectado su vida. También un 55% teme no poder pagar la renta o la hipoteca. Datos muy importantes. Por ello, analizamos qué propuestas esperan escuchar sobre precios, impuestos y energía aquí hoy en Buenos Días Wall Street con Daniel Garza. Él es el presidente fundador de Libre Initiative. Así que con eso, bienvenido, Daniel. Qué placer estar con ustedes, gracias. No, Daniel, es un placer que nos acompañes y bueno, verte nuevamente por acá. Y vamos a arrancar de una vez con el tema porque obviamente creo que hay algo que me gusta mucho que tú dices, que los hispanos son el péndulo realmente que mueve el peso de las elecciones en Estados Unidos. Y llama mucho la atención que ese voto latino, normalmente uno piensa que suele concentrarse más en Florida, en Texas, en Ya. Arizona, pero ¿qué está ocurriendo en Carolina del Norte, en Michigan y en Ohio, que esta comunidad puede realmente convertirse como ese voto sorpresa para el 2026 en estas elecciones de medio término? Bueno, tú lo has dicho que el crecimiento del voto latino está por todas partes, aunque Texas y California ya compone media parte de todo latino, somos 65 millones, entonces los otros 35 millones están esparramados por otros estados como Carolina del Norte y Michigan y Ohio, y como dices tú. Aquí yo creo que lo interesante es de que a veces componen casi del 8 al 12% de estos estados en habitantes. Y eso quiere decir en estados que son 50-50, que son muy reñidos. Entonces van a definir esos resultados dependiendo dónde va el péndulo, ¿verdad? Una gran parte de los votantes latinos se han vuelto muy transaccional. O sea, quieren X resultado por mi voto. Entonces, pues, eso nos ha eh, vuelto en el voto péndulo más grande del país. Somos muy jóvenes y no somos tan leal a un partido como antes. Daniel, también sabemos que la última encuesta de Libre, de hecho, revela que el 47% de los latinos prioriza la economía, por supuesto también el empleo, mientras que casi el 60% cree que la economía estaría empeorando durante lo que sería el próximo año. ¿Crees que estamos ante un voto de castigo, de hecho, contra quienes pues no han logrado mejorar ese bolsillo familiar? Bueno, voy a ser sincero, yo creo que así comenzó la situación según las encuestas. Yo creo que la comunidad tuvo más altas expectativas, que la inflación bajaría en forma más acelerada y la productividad iba a aumentar de forma más fuerte y en menos tiempo. Yo creo que reformas como The Big Beautiful Bill se tardaron en aprobarse, en mantener los impuestos bajos. Los intereses no bajaron lo suficiente rápido. La guerra con Irán y los aranceles también yo creo que trabaron un poco la reducción de la inflación. Y las encuestas también mostraban que la comunidad latina no estaba convencida de darle seguimiento a los republicanos, los que estaban en poder. Pero yo creo que ya las cosas han cambiado un poco, tiene un diferente tinte en el sentido de que vemos que la frontera está bajo control efectivo, la productividad en aumento y la inflación tuvo una reducción récord el mes pasado. El Producto Neto Bruto fue más alto de lo que se esperaba y yo creo que estamos desarrollando más y más fuentes energéticas, que eso reduce el precio de todo y autorizando más perforaciones de la tierra. Y yo creo que se está aumentando la productividad y eso equivale a trabajos, a oportunidad y empleos. Tú sabes que hay una pregunta que pues uno suele tener muy interesante porque obviamente acá lo vemos todos los días. Hemos tenido reportes del PPI, del CPI que han salido bastante positivos, aún las ventas minoristas que salieron esta mañana. Yes. Y la pregunta que uno hace es, ¿va a alcanzar el tiempo? Porque ya hay sitios donde están votando, porque uno ve hasta los bancos que están haciendo reportes esta semana están teniendo ganancias. Dicen que nunca, JP Morgan, Jamie Dimon dijo, nunca había ganado tanto dinero en mi vida como lo que ganamos en este trimestre. Pero uno a veces dice, bueno, esos son los bancos, esos son las empresas, esos son la bolsa, pero la economía real, el de a pie,
realmente cuándo siente ese efecto, si nos va a alcanzar el tiempo de aquí a antes de noviembre. Y yo diría que estos meses son claves, porque todavía estamos, algunos estados todavía están en primaria, o sea, eligiendo quiénes son dentro de los demócratas y dentro de los republicanos. Y aquí el gobierno, que siempre puede hacer mucho por aumentar la productividad, pero incluso también puede arruinar la economía de un país, dependiendo de las reformas. Y yo creo que ya se está viendo un mejoramiento. El trabajo de preparar la mesa para desatar aumentos en productividad se están viendo, han reducido la carga tributaria y de regulaciones también al mismo tiempo, han reducido el gasto gubernamental y se ha visto un poco de reducción en los intereses. Yo quise ver mucho más, pero yo creo que aumentos en producción de fuentes energéticas están ayudando bastante también. Se ha reducido las agresiones de guerra en Irán un poco, y eso yo creo que también ha ayudado en la certidumbre sobre los precios de la gasolina. Y yo creo que al mismo tiempo hay una certidumbre mejor que se está viendo dentro del voto latino. Y recientes encuestas están mostrando que muchos republicanos se están beneficiando de que se está ladeando otra vez el voto hacia los republicanos. Y a ver si sigue esa tendencia, pero yo creo que sí hay tiempo para responderle a su pregunta. Interesante, Daniel. Ahora, me gustaría también continuar hablando de los porcentajes, de los datos. Casi el 90% de hecho de los latinos aseguran que la inflación ha afectado su vida en el último año. El 55% de hecho, como comentábamos, teme no poder pagar su vivienda. Un 54% está preocupado por ese costo de los alimentos. Entonces, me gustaría preguntarte, ¿no? ¿Qué tendría que cambiar concretamente para que una familia latina sienta ya que la economía realmente está mejorando, que pues lo puedan ver en sus números? Sí, urge porque estaba doliéndose muchísimo la comunidad latina con la inflación. La inflación sucede cuando la demanda de servicios y productos rebasa o excede la capacidad de empresas para producirlas, ¿verdad? O reducimos la demanda o aumentamos la productividad. Yo creo que esa es la respuesta. Pero para esto se requiere menos gasto gubernamental que solo sirve para distorsionar los precios verdaderos de servicios y productos. Piense que cuando el gobierno regala dinero, por ejemplo, en cheques, gasta de forma excesiva, tenemos demasiado dinero persiguiendo una cantidad limitada de productos. Entonces, eso causa el aumento en los precios. Más productividad de fuentes energéticas que sirve para reducir el costo de la gasolina, el transporte, la medicina, la producción de todos servicios y productos, la manufactura, el costo de la luz. Todo eso requiere energía. Y más energía, yo creo que un país con energía es un país con futuro. Empoderar el sector privado con menos cargo de impuestos y de leyes. Hay que pensarlo de esta forma. Todo estatuto, toda ley, toda reforma, todo mandato es una forma del gobierno querer controlar nuestro comportamiento. Entonces, eso afecta al individuo y afecta el sector privado también. Es el gobierno controlando tus decisiones. Entonces, menos control y más decisiones para un emprendedor es lo que desata el crecimiento y el emprendedor. En ese sentido, yo creo que eso es lo que se tiene que hacer. Y me gusta porque obviamente pues se dice mucho los expertos y lo decimos nosotros, que siguen siendo esos pequeños negocios realmente como ese corazón del motor Yes. de la economía de Estados Unidos, y por eso es tan importante que puedan recibir esos impulsos de parte pues, de alivio, sobre todo en el tema de los impuestos, que obviamente es algo que preocupa mucho. Ustedes hicieron, entre las encuestas que ustedes han hecho en Libre, encontraron que precisamente el 74% de los encuestados consideraban excesiva esa carga tributaria. ¿Y dónde tú crees que está afectando más esa carga? ¿De repente en el cheque del trabajador del 15 y el 30 o en las familias precisamente con esos pequeños negocios latinos? En lo general, yo creo a todo mundo, el impuesto a veces puede asfixiar el crecimiento económico. En los Estados Unidos no tenemos un problema de ingresos del gobierno, tenemos un gobierno que gasta demasiado. Y ese gasto también, como yo estaba diciendo, distorsiona el valor de todo producto y servicio.
pero además el fraude y el abuso, el robo que estamos viendo, como vimos escándalos en Minnesota, en el estado de Washington, California, ahora lo estamos viendo en Nueva York, donde están financiando organizaciones o sistemas fraudulentas que están robando al tributario. Y estos escándalos tienen que parar. O sea, yo creo que aquí el impuesto sirve para pagar por esas cosas fundamentales, básicas, la infraestructura, la defensa del país, nuestras cortes y policías. Pero ya estamos gastando en demasiado cosa, y yo creo que aún estamos mandando nuestro dinero a países del extranjero por proyectos de LGBT, de cosas que no, nada, que no fueron visión de los padres fundadores. Y yo creo que hay que arrendar, hay que revertir esa centralización de dinero, control y poder en las manos de los políticos, y regresarle el dinero al individuo, al sector privado, para que se desate lo que es el crecimiento económico. Excelente. Daniel, ahora, la energía también termina reflejándose, por supuesto, en ese costo de la gasolina, en ese costo de la factura de electricidad, en el transporte propiamente, y hasta en el precio de los alimentos a la final, cuando ya hablamos de cómo el transporte afecta esa cadena de suministro en los Yes. supermercados. Libre encontró que el 78% apoyaba producir más petróleo y gas aquí en los Estados Unidos, y que el 70% creía más bien en invertir en energía nuclear. ¿Puede una mayor producción nacional realmente reducir esas facturas, o crees tú que esos efectos tardarían incluso años en llegar a ese consumidor? ¿Cómo no? Yo creo que es el sentido común de que la energía es la sangre que corre por las venas de la economía. Sin fuentes energéticas, sea lo que sea, el petróleo, biomass, eólico, lo que sea, yo creo que el gas natural también, todo esto sirve para hacer generar el motor económico. Cuando hay más energía, entonces podemos suplir con la necesidad o lo que requiere la manufactura, el transporte, la producción de servicios y productos. Y eso reduce el costo de todo. Y yo creo que cuando se impone una agenda verde que nadie está pidiendo en la comunidad latina, eso traba, eso hace las cosas más caras, carísimas, y a veces hasta asfixia, yo creo, la productividad de fuentes energéticas, tanto que ya no estamos sosteniendo la economía, porque pues no hay una fuente energética para sostenerlo. Y yo creo que aquí el latino ve de que si queremos tener nuestros hogares calientitos, o de aire fresco en el verano, si queremos echarle gasolina y visitar a nuestros abuelos, o vacacionar, la energía es urgente, es indispensable. Sí, totalmente. Yo siempre digo que la gente dice, pero ¿por qué es tanto el índice de la gasolina? Porque yo creo que es que lo que uno ve. Normalmente cuando tú sales de tu casa tienes 5, 6, 7 gasolineras, y es el primer impacto que tú ves, es lo más Eso chocante, es. ¿sabes? O sea, es imposible no verlo, y por eso es como el medidor de la calle, por decirlo así. Ahora, obviamente ustedes han identificado a esos latinos como ese posible voto decisivo, como yo decía, que te escuché decir varias veces, que son ese voto péndulo, sobre todo, eh, digamos que muchos siguen sintiéndose de repente no ignorados, no tomados en cuenta, de repente Ya. muchos ni siquiera están registrados para votar siendo ciudadanos, y no creen que de repente su voto no va a marcar una diferencia. Pero en estos estados, sobre todo, que tú dices que pueden ser la sorpresa, donde nos despertemos ese martes, el miércoles nos despertemos con una sorpresa de que realmente no fueron los estados que son predecibles de repente. Uno dice, bueno, Florida va a votar rojo, Nueva York va a votar azul, o sea, ya uno sabe como que esas predicciones, pero vamos a encontrarnos con esta sorpresa en estos estados como Carolina del Norte, como Michigan, como Ohio. eh, ¿Qué pasa? ¿Qué puede hacer para convertir esas promesas sobre los precios, sobre los impuestos, sobre la energía, en más participación electoral real? Y yo sé que no tiene que ver mucho con la conversación económica, pero obviamente el factor del tema migratorio, también cómo se ha percibido, porque muchas familias tienen familia mixta, tienen familias que están en diferentes procesos,
y obviamente, digamos que aunque no se vean afectados, sí sienten como de repente un poco de temor en todo lo que Ya. está pasando. Entonces, ¿cómo se va a interpretar todo esto para realmente motivar ese voto latino? Aquí yo creo que nosotros como comunidad latina debemos de responsabilizarnos un poco, no esperar en un partido o en no latinos que nos motiven, que nos activen, que nos den financiamiento para hacer movilización, sino dentro de nuestra misma comunidad latina, junto con los no latinos, adueñarse del país, adueñarse de lo que es el sistema electoral y reconocer de que nuestra voz, nuestro voto tiene peso y podemos definir muchos de los resultados si estamos unidos, si estamos educados sobre lo que son los temas. Pero también aquí el candidato tiene algo que ver. La calidad del candidato en su forma de conectarse con la comunidad latina. Repórtate, haz acto de presencia y así te ganas más el respeto. Al mismo tiempo, ¿por qué tú y el otro no? ¿Qué son las razones que anclan tus ideas? Detállalos, explícame qué es tu agenda, qué vas a hacer para aumentar la productividad dentro de la economía. ¿Y qué vas a hacer para trabajar con el partido opuesto para lograr una reforma de inmigración, por ejemplo? No que tú lo vas a lograr solo, porque eso es imposible, sino cómo vas a trabajar con el otro partido. Y tres, yo creo, no te pierdas ya después de que nos visitas una vez. Sigue viniendo. Crece tu familiaridad dentro de la comunidad. Gánate el respeto de la comunidad visitándonos una y otra vez darnos un reporte de cómo va tu campaña, cómo podemos ayudarte, cómo podemos movilizar a tu favor. Yo creo que todo eso cuenta, todo eso se considera por parte de la comunidad latina, pero más que todo, nosotros como individuos hay que adueñarnos de este país. Qué interesante. Bueno, por supuesto, Daniel Garcer es presidente y fundador de The Libre Initiative. Nos han sido realmente ustedes grandes amigos para la Casa de Comercio TV. Hemos tenido ya varias entrevistas y siempre hemos podido enterarnos un poquito más de lo que realmente está pasando en la comunidad latina, la comunidad hispana. ¿Algún último mensaje que le quieras dejar a nuestra comunidad el día de hoy? Sobre todo porque sí, estamos ya en elecciones de medio término y sabemos que el voto hispano, el voto latino, por supuesto, tiene peso. ¿Qué consejo le darías hoy? Pues yo diría que el sentimiento que toda persona, todo votante, latino o no latino, tiene antes de entrar a votar es si mi vida o la vida de mi familia va a mejorar si voto por esta persona o otra persona. Pero también yo creo que tenemos que considerar qué es de beneficio para nuestro país, qué dirección va a llevar nuestro país, qué rol debe de tener el gobierno. O vamos a ampliar el rol de los políticos y el gobierno y centralizar más poder y más dinero en sus manos, o vamos a revertir esa centralización y entregarle más control y dinero a las manos del individuo. Yo opto por el individuo, siempre, porque esa es la mejor dirección para nuestro país. Yo creo que la persona tomando decisiones propias para su familia es lo mejor, es lo óptimo, y ojalá que ustedes estén de acuerdo conmigo, pero siempre estamos para ayudar y gracias, un abrazo a los dos por invitarme. No, gracias a ti por acompañarnos, por sacar este tiempo, obviamente, para estar con nosotros y por el trabajo que están haciendo, obviamente, de motivar a la comunidad hispana, de que somos 65 millones, como tú dices, y que Así realmente es. podemos hacer cosas que puedan marcar la diferencia para Yes. el mejor futuro de esta nación a la que amamos y en la que vivimos y de la que somos parte y de la que realmente contribuimos desde la parte financiera, educacional, Eso etcétera. Y es. mira, nosotros acá, por lo menos, como tú lo ves, estamos haciendo algo totalmente diferente porque precisamente mucha gente piensa que los latinos no le importa la economía, pero nosotros nos apegamos a las encuestas que ustedes mismos han hecho, donde se ha convertido en el punto número uno, aún para los latinos, y por eso estamos haciendo Sí, economía eso en es. español y siempre bienvenido, Daniel. Pues mis respetos, los admiro y bueno, y una vez más, un fuerte abrazo a los dos. Muchas gracias para ti también y para todo tu equipo. Igualmente, Daniel, Adiós. gracias por ser fuerte referencia para la comunidad latina. Hasta la Un próxima, privilegio. Daniel. Y por supuesto, a nuestra audiencia, breve pausa comercial y ya volvemos.